Vamos a explicar la ley del 3 en el eneagrama. Esta estipula que existen 3 principios necesarios para que se manifieste cualquier fenómeno en la naturaleza. Un principio fuerza positiva, creadora, un principio fuerza negativa o destructora y una neutra o reconciliadora, también puede ser llamada conservadora. En el símbolo del eneagrama lo tenemos representado en el triángulo central, de manera que podemos atribuir el punto 9 o el 0, porque es el que viene antes del 1, al principio neutro reconciliador, el punto 3 que es positivo al creador y el punto 6 que si vamos en orden inverso sería el menos 3 negativo con el negativo destructor. Además sabemos que existen 3 clústeres de instintos en el eneagrama. El conservación o preservación, que simbólicamente podemos atribuir al punto 9 o al neutro, porque se corresponde muy bien con el pecado del 9, con la filia, que tiene que ver con la constancia, la preservación, la conservación. En cambio, el social se corresponde muy bien con el enetipo 6, porque es el más gregario, el enetipo 6 tiende a ser gregario. Y se relaciona con el pecado del miedo porque en los grupos, el instinto social existe seguridad en los números. Y también el hecho de la confianza en los otros miembros del grupo es necesario para la cohesión social, que es algo muy propio del eneatipo 6. Asimismo, en el instinto sexual o transmisor se corresponde muy bien con el eneatipo 3, porque este es el que quiere que las cosas se traigan a fruición. Y por tanto corresponde con el pecado de la vanidad, porque es el más ostentoso de los tres, el más narcisista de estos tres. Y con la creación de la vida, el instinto sexual o transmisor. Finalmente podemos relacionarlo con la mitología o la religión. Por ejemplo, en el cristianismo tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque antiguamente se consideraba Padre, Hijo y Madre, pero la religión cristiana cambió Madre por Espíritu Santo. Asimismo, en la religión hindú tendríamos Brahma, que se corresponde con el punto 9, Vishnu con el punto 3, la fuerza positiva, y el Shiva, el destructor, el punto menos 3 o 6, de manera que tendríamos fuerza neutralizadora o reconciliadora, fuerza creadora y fuerza destructora. Asimismo, tendríamos en la religión egipcia Osiris, Isis y Horus, y hay muchísimas tríadas en las distintas mitologías del mundo. Y en el budismo tenemos los 3 venenos: el veneno de la ignorancia o de la inconsciencia, que corresponde con este punto, el veneno de la aversión, que corresponde con este punto, y el del deseo o el taña en sánscrito, que corresponde con este punto. Asimismo tendríamos que simbólicamente el padre en una familia representaría el intelecto, la madre la emoción y el hijo la acción, que se corresponden con las distintas tríadas. Aquí tendríamos el intelecto, aquí la emoción y aquí la acción. Finalmente, en la ciencia también podemos ver atisbos o reflejos de la ley del 3. En el átomo tenemos los protones, los electrones y los neutrones. Entonces es interesante observar cómo los electrones, por ejemplo, serían los seises, porque son los sociales. Hay una nube de electrones, de distintos electrones que cubre el átomo. Y asimismo los neutrones también se corresponden muy bien con el tipo 9, porque los neutrones ayudan a estabilizar el núcleo atómico. Mientras que los protones son los que dan, en cierto modo, la imagen, como en el tipo 3, de qué número atómico estamos hablando y por tanto de qué elemento químico estamos tratando. Finalmente también tenemos los 3 colores primarios, y los receptores cromáticos en la retina también son 3. Podemos derivar cualquier color o sensación de color a partir de 3 elementos fundamentales. Y en neurociencia tenemos la tríada de MacLean de los cerebros básicos: el cerebro reptiliano, que se correspondería con el instinto visceral, el cerebro mamífero o emocional, y el neocórtex, que sería el centro mental, el cerebro racional. Asimismo, en física atómica existen 3 tipos de neutrinos: electrónicos, muónicos y tauónicos, y puede darse un largo etcétera de distintos paralelismos entre la ciencia y la ley del 3. Por ejemplo, otro más que yo puedo mencionar sería
En el eneagrama cósmico, el enneatipo 9 se corresponde con la nube molecular, el enneatipo 3 con la estrella y el enneatipo 6 con el agujero negro. Entonces, este es el enneatipo 9, por tanto, la nube molecular está preservando, está conservando, está manteniendo, se mantiene en un estado de calma, de acidia, sin perturbaciones. En cambio, el tipo 3, la creación, claro, la creación de luz, la creación de nuevos elementos químicos en el núcleo de una estrella, y en cambio el agujero negro se corresponde también con el instinto social porque tiene un gas que lo orbita, pero también el destructor porque se traga la materia o la luz. Entonces tenemos como la ley del 3 se refleja tanto en la psicología, en la mitología, a través de la mitología humana o de los arquetipos humanos, y también en la propia naturaleza. Deseo agregar que también la fuerza positiva se puede corresponder con la afirmación y la negativa con la negación, y esto también encajaría muy bien con esta clasificación. La afirmación sería el enatipo 3 y la negación el enatipo 6. El enatipo 3 puede tener tendencia a presentar solamente la mitad de la versión que favorece una determinada tesis, mientras que el enatipo 6 se focaliza más en la antítesis, la negación, porque corresponde muy bien con la fijación del enatipo 6, la duda, el escepticismo, mientras que el 9 vendría a reconciliar estas dos posturas, de manera que podríamos también afirmar creación o afirmación, destrucción o negación, y neutro conservador o reconciliación. Quiero añadir una fe de ratas que me he confundido. Brahma es el dios de la creación y Vishnu el de la preservación, pero no está ascendente para la discusión. De todas formas, reconozco la rata.